Buenos días, comunidad, amigos. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Noli Mercado. Y para aquellos que me conocen, qué maravilloso volver a estar con ustedes. En el día de hoy tengo a alguien muy especial que quiero presentarles. Su nombre es Michelle Hart. Es una amiga virtual que tengo. No nos hemos conocido todavía personalmente, pero es maravilloso haberla conocido. Eh, Hoy, en este día, la traigo porque ella tiene un hermoso libro que creó y yo le hice la traducción en español. Entonces, quiero presentarles el libro, quiero presentarles a Michelle y que puedan conocer esa maravillosa obra que tienen y la puedan compartir con sus amigos y con sus niños. Good morning, Michelle. Good Buenos días, morning, Nolly. buenos días, Noli. Wonderful to have you here today. Qué maravilloso tenerte aquí hoy. It's lovely to be here. Me encanta estar aquí. Okay, so today I want to introduce you to the Spanish community. Hoy quiero presentarte a la comunidad en español So they will get to know your last work. para que conozcan tu último trabajo. So I'm going to ask you some questions, personal questions first, and then we go to know a little bit about the book. Voy a hacerte algunas preguntas personales primero y luego vamos a aprender más acerca del libro. So Michelle, tell us where are you from and where do you live right now? Michelle, cuéntanos de dónde eres y dónde vives ahora. I'm originally from South Africa and I live in Tampa, Florida. Yo soy de Sudáfrica, pero vivo en Tampa, Florida. Wonderful. I haven't had the privilege to meet you personally yet. Maravilloso. No he tenido el gusto de conocerte en persona todavía. Okay, so let's go to speak a little bit about the book. I want you to tell us about where did you get the idea about where do we come from book? Vamos a hablar un poco acerca del libro. ¿De dónde salió la idea de hacer este libro? ¿De dónde venimos? I actually experienced for myself how we actually as a spirit are knitted into our mother's womb at conception. Yo experimenté cómo nuestro espíritu está entretejido en el vientre de nuestra madre cuando somos concebidos. And when I had that understanding, Y cuando entendí esto, I realized how important it is me di cuenta de lo importante que es for children to know where they come from. que los niños sepan de dónde vienen. Most Wow. books for children about this topic La mayoría de libros para niños acerca de este tema do not consider the spirit of a child. no consideran el espíritu de un niño. They're usually just about the birds and the bees. Usualmente hablan solamente sobre los pájaros y las abejas. You know, how a baby is formed in the natural. Cómo un bebé se forma en lo natural. But when I discovered Pero that cuando the spirit descubrí of us comes out of heaven, que nuestro espíritu viene del cielo, that we are a spirit with a body and a soul, somos un espíritu con un cuerpo y un alma, I wanted to help children understand this quería ayudarle a los niños a entender esto, so that they could connect back para que pudieran conectarse to their origin in heaven. con su origen en el cielo. We all come out of heaven as a spirit being, Todos venimos del cielo como un ser espiritual, which means we are connected with our Heavenly Father. lo cual quiere decir que estamos conectados con nuestro Padre Celestial. Wow, that is amazing. Wow, qué maravilla. Michelle,
This is quite a piece of beauty on earth, this book. Este libro es un Well, tremendo pedazo de belleza aquí en la tierra. okay, so I did the translation and it touches my heart. Yo hice la traducción y toca mi corazón. Yeah, so tell me a little bit about the illustration, because I know that your friend Hallie did the illustration. And Cuéntame it's acerca de las wonderful. I ilustraciones. heard the story about you did it, but I want you to share with the audience. Sé que tu amiga Hallie hizo las ilustraciones y oí un poco acerca de esto, pero quiero que el público escuche acerca de estas ilustraciones. Yeah, tell us about the process. How did you Cuéntanos acerca del proceso. Yeah. Well, we actually came together and we opened our hearts to hear and see and understand out of heaven how to describe things in an illustrative way. Nosotras nos reunimos para oír y ver cómo... Can you say that again? Sorry. Okay. Well, we came together and we engaged in heaven to get understanding about how to illustrate, because it's not easy to illustrate our origin. Nos reunimos para recibir entendimiento con el cielo, de cuál era el proceso, porque no es fácil entender este proceso de nuestro origen. So we learned, as we did this, we learned about color, about its sound and its frequency, and how everything has a fragrance, a frequency, a sound, and it all impacts a person when they are looking at something. It actually has a release of energy based on what the color is or the expression is. And so we were able to put that together in the book. Al reunirnos aprendimos que hay un color, hay una fragancia, hay estos componentes, y aprendimos acerca de esto y incluimos estos elementos en el libro. Una frecuencia. Una frecuencia, sí. Okay, wonderful. Michelle, I have a question maybe to tell the people what it's about when you say we engage in heavens. Maybe for you is very natural, but maybe some other people don't understand. Will you explain us a little bit about that? How do you engage in heavens, Alex? Michelle, cuéntanos un poco acerca de este proceso de conectarse con el cielo, con lo celestial. Tal vez no todos los que nos están viendo entienden este concepto. ¿Qué quiere decir conectarnos con el cielo? Well, I think when you realize that we are a spirit from heaven, it's actually in our DNA to be heavenly minded. Cuando nos damos cuenta que somos seres espirituales, está dentro de nuestro ADN esa conexión celestial. Yes. So we actually would just close our eyes. Cerramos nuestros ojos. And we would see ourselves going through into heaven. Y nos vemos entrando al cielo. And by faith, like a little child, y por fe, como un niño pequeño, we would step in. Entramos. So we understand Entendemos that Jesus Christ que Jesucristo is the door. Es la puerta. He says, I am the door. Él dice, yo soy la puerta. And you can come in and out through me. Pueden entrar y salir a través de mí.
So he's like the gate Él es como la puerta, that opens the door for us, la entrada que abre la puerta para nosotros and we love him. y lo amamos. So with him, Así que con Él, he opens up everything in Él heaven. abre todo en el cielo. And it's not for us one day when we die, Y no es para un día cuando muramos, because it's not our death that opens the way for us to heaven. porque no es nuestra muerte lo que abre la entrada al cielo. We actually originate out of heaven, Nosotros originamos del cielo, venimos del cielo. and Jesus holds the door open for us Y Jesús tiene la puerta abierta para nosotros, because he is the way to heaven. porque Él es el camino y la entrada al cielo. Wow, beautiful, Michelle. Wow, this is Qué lindo, Michelle. amazing. Maravilloso. Yeah, okay, Michelle, can you tell us a little bit about your ministry? Because that's how I met you. Someone Cuéntanos. related to me, your group in Facebook, and I joined. And tell us about your ministry. Cuéntanos un poco acerca de tu ministerio. Yo te conocí a través de alguien por Facebook, pero cuéntanos más acerca de tu ministerio. Well, I'd like to just share about the passion I have Me gustaría compartir un poco acerca de la pasión que tengo for the children. por los niños. I do have a varied ministry, Tengo un ministerio muy variado, but I want to just say this. pero quiero decir, When my illustrator and I created this book cuando mi ilustradora y yo creamos este libro in English, en inglés, the next step el siguiente paso that we had in our heart que teníamos en el corazón was to translate it into Spanish. era traducirlo al Ah. español. Yeah. And we tried to find someone. Y tratamos de encontrar a alguien, We showed the book to different people. se lo mostramos a varias personas, Nothing happened. nada pasaba. So we put it on the shelf, Entonces lo guardamos, and then we met Nolly. después conocimos a Noli And she didn't know anything about our desire, y ella no sabía nada acerca de nuestro deseo, but she said, if you like, I'll translate it into Spanish for you. pero dijo, si quieren, yo se los traduzco al español. So I'm just so thrilled about that. Entonces estoy muy contenta por eso. We have vision to actually develop tools for children that are heavenly minded. Tenemos una visión de desarrollar herramientas para niños que tengan un enfoque celestial. Children need to remain heaven fresh. Los niños tienen que permanecer con esa frescura del cielo. So if their spirit originates out of heaven, Si el espíritu viene del cielo, then they can engage heaven too, entonces ellos pueden conectarse con el cielo también and they can grow in their relationship with their heavenly Father, y pueden crecer en su relación con su Padre Celestial, as well as with all that's in heaven, así como con todo lo que hay en el cielo, such as the angels, como los ángeles, cloud of witnesses, la nube de testigos, everything that has to do with education. todo lo que tiene que ver con la educación. Why not let children learn from heaven ¿Por qué no dejar que los niños aprendan del the cielo, truth about everything? la verdad acerca de todo? So this book opened a greater vision Esto abrió una visión más grande, where we have a Zoom meeting once a month. donde tenemos una reunión de Zoom cada We una vez invite the al mes parents and the children, con los padres y los hijos and we help the children to engage, y les ayudamos a los niños a conectarse, step into heaven and see entrar al cielo y ver and hear y escuchar and y oír feel y sentir and taste y probar and smell. y oler. These are all the things
Estas son todas las cosas that you automatically use when you meet someone. que automáticamente usas cuando conoces a alguien. You feel their presence, Sientes su presencia, you see them, los ves, you hear them, los oyes, you may smell a fragrance, tal vez puedes sentir un olor and you taste what they are like. y gustas y pruebas quiénes son. And that's how we really remember things. Y así es que recordamos cosas And it's how we learn in heaven. y así es que aprendemos en el cielo. Wow, that's beautiful, Michelle. I'm Wow, qué so hermoso, happy. Michelle. I'm just thrilled to having this interview, even though we have engaged together in heavens, and I have even wrote a book for children and I have ministered to children, but I never have really see your heart, your vision together until today. Wow, Michelle, estoy muy emocionada, a pesar de que he escrito un libro para niños, nunca o escuchar esto me tiene muy emocionada. ¿Y qué más? Sí. Yeah, so, can you tell people how can they connect? What is your webpage? Where do they can buy your book, or if it's in, how can they buy your book? From Puedes Amazon or your webpage? ¿Puedes contarnos cómo la gente se puede conectar contigo? ¿De qué manera? Si a través de Facebook o dónde comprar el libro o Amazon. Okay. Our book is available in English and Spanish and in ebook as well in Amazon. Nuestro libro está disponible en inglés, en español o como libro electrónico en Amazon. And the ebooks are also available on Kingdom Talks Media. Y los libros electrónicos también están disponibles en Kingdom Talks Media. We have a Facebook page, Beyond Creative DM. Tenemos una página de Facebook que se llama Beyond Creative DFF. DM. D for doll, M for Michelle. It actually stands for the word dalet in Hebrew and the other word mem in Hebrew. And dalet means door and mem means many mighty waters. And Dalem. we are Dalem, DM representa Dalem, que es una palabra hebrea que significa puertas. Y la M, can you repeat the M part? The M means many mighty waters. Y la M representa muchas aguas fuertes, poderosas. Right. And then we have a website, beyondcreativedaletmem.com. Y tenemos una página que se llama Beyond Creative daletmem.com. I can post, Nolly, we can post this in the description on the YouTube. Podemos compartir esto en la descripción de YouTube. Okay, wonderful. Michelle, can you show us a screen share with the Michelle, ¿puedes the compartirnos book, please? la portada del libro, por favor? Wow. You see, ¿de dónde venimos? Beautiful. Hermoso. Wonderful. So, Michelle, the last question before we close. La última pregunta antes de cerrar. Does people can join the Having Fresh group for parents and kids in Spanish? Pues las personas pueden unirse al grupo en español. We would really like to do that, so we are definitely considering it. Estamos considerándolo. Okay.
But they And how can- can people be part of your ministry? ¿Y cómo puede la gente ser parte de tu ministerio? I didn't catch that. How people can join your ministry with Patreon or? Yes. Okay. We do have a Patreon, and it's through Patreon that you can also join the Zoom meetings. Tenemos un Okay. Patreon y es a través de Patreon que pueden unirse a las reuniones de Zoom. That is patreon.com/Beyond Creative DM, but we'll post that also in the description. Okay, pondremos los detalles en la descripción. Perfect, Michelle. I'm so glad to have this interview with you. I really enjoy it. Ha sido un placer tener esta entrevista contigo, la he disfrutado mucho. I feel like I went to heaven and came back. Siento que fui al cielo y volví en este momento. Okay, Michelle, it has been a pleasure to interview you today. And you want to say something else to the people? Michelle, ha sido un placer conocerte hoy. ¿Hay algo más que quieras decirle a los que nos escuchan? Yes, I just want to invite you to come in and enjoy heaven and make use of these opportunities. I want to see this spread across the nations of the earth because every child needs to remember their origin and they are heaven fresh, and their heaven is not something far away from them, but they can know heaven and things to do with heaven now, which is much more wonderful than a lot of things that are being thrown at them right now. Sí, quiero que vengan y entren al cielo y lo disfruten. Invitar a los niños a que también entren y lo hagan, porque es mucho mejor que todas las cosas que les están siendo dadas por el mundo en este momento. Wow, thank you, Michelle. Gracias, So we Michelle. keep in touch, and I hope to see you maybe next time in another opportunity. Estaremos en contacto y espero verte en otra ocasión. Thank you. Gracias.